Ahí está, muy bien. Empezamos a compartir nuestras diapositivas. Vamos a compartir por acá. Bam, bam, bam. Listo. Muy bien, ya está. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces empezamos trabajando aquí nuestra semana 18, nuestro último tema. Ya luego vienen 2 semanas de repaso y terminamos. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Vamos a empezar el día de hoy, pues, hablando. ¿Qué sucedió? ¿Sonó algo extraño por ahí? ¿Está grabando? ¿Se dejó de grabar, creo? No, ¿verdad? Ahí está. Todo en orden. Todo en orden. Pensé que se dejó de grabar. Muy bien. Se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Hubo un sonido medio extraño ahí, por eso quería revisar. Muy bien. Empezamos a revisar entonces la semana 18, generaciones del 50, 60 y 70. ¿Qué ocurre entonces, queridos señores? Pues vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar revisando estas tres últimas generaciones, las cuales de alguna manera pues tienen puntos en común. Por ahí vamos a encontrar alguna conexión entre ambas o entre estas tres, las cuales serán determinadas por algunos factores totalmente importantes. Por ejemplo, vamos a ver, número uno aquí, en la generación del 50, que esta se va a desarrollar durante el famoso gobierno de Manuel Odría, es decir, que estamos hablando acerca del famoso ochenio. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué cosa pasa? Vamos a ver que durante este ochenio, en realidad, pues según conforme vayas estudiando, vas a encontrar pues algunos historiadores que lo pondrán a favor, otros en contra, y es que en realidad pues las acciones que determine cualquier gobernante va a tener sus pros y sus contras, eso no lo podemos negar. Por ejemplo, podemos recordar aquí el voto hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres ya participan de elecciones, vamos a ver también la construcción de las grandes unidades escolares, pero también vamos a ver que existe un problema, y ese problema es que se lleva una crisis al interior del país, crisis que se relacionarán directamente con una migración, la famosa migración del campo a la ciudad. Esta migración, pues definitivamente traerá consigo una superpoblación, una sobrepoblación en el caso de Lima. Esa Lima que todavía guardaba pues esos espacios totalmente, esa Lima cercado, ese pequeño centro histórico que nosotros conocemos, pues va a verse abarrotados de diversas personas que llegarán a esta ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Pues las familias aristócratas tienden a separarse, a dirigirse a otros lugares donde el aire sea más puro, más alejado. Y de ahí, pues algunas zonas, algunas haciendas, por ejemplo, irán tomando forma. Por ejemplo, la famosa Hacienda del Olivar dará origen a uno de los distritos más exclusivos que tenemos hoy en día. ¿Cuál será esa Hacienda Olivar? A ver, ¿dónde queda? La Hacienda Olivar hará referencia ¿a qué cosa? La Hacienda Olivar dará por origen, por ejemplo, al distrito de San Isidro. Claro. Algunos balnearios, como Miraflores, por ejemplo, también van a recibir pues esa población aristócrata y con el paso del tiempo formarían los distritos exclusivos que conocemos el día de hoy. No se olviden firmar su asistencia, ¿eh? Ojo, no se olviden. Así que Así que en esta superpoblación, ya que Lima se está quedando, pues básicamente con la reunión, con el conjunto de las olas migratorias que llegarán a esas casas señoriales que serán pues dejadas o alquiladas en todo caso, se forman los solares, las quintas, los callejones, pero estos nuevos lugares, como estas quintas, también van a sobrepoblarse, van a tugurizarse, y al tugurizarse, pues lamentablemente tendrán que expandirse, empezarán a crecer hacia distintos puntos. ¿Alguien puede ayudar a su compañero, por favor? ¿Sí? Va a extenderse y pues en un primer momento Lima crecerá hacia el norte, por ejemplo. Los años 50
y 60 Lima crecerá hacia el norte, es decir, ¿hacia dónde? ¿No? Aparecen distritos como San Martín de Porres, aparece pues Los Olivos, Comas, ¿no? Empiezan hacia el norte. Y de hecho, pues, ¿se acuerdan que hace algunas semanas nosotros hablábamos de la hacienda Chuquitanta? ¿Se acuerdan quién pasó su infancia allí en la hacienda Chuquitanta? Será pues José María Eguren, ¿sí o no? Pasó su infancia en la hacienda Chuquitanta. Y esa hacienda Chuquitanta, con el paso, dio origen ¿a qué distrito? ¿Qué distrito se empezó a erigirse ahí? San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? Y así empieza a crecer poco a poco. Ya en la década del 70 y mediados del 60 y 70, Lima empieza a crecer hacia el sur. Aparecen pues ya en esas pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, alguna parte de Chorrillos. Chorrillos sí existía, pero la parte que está hacia el balneario, ¿no? La parte que da de la playa, el resto pues no era básicamente pues chacras, ¿no? Y también empiezan a poblarse, ¿no? Empieza a crecer. Y en los 90 todavía pues empezarían a crecer el Lima Este, ¿no? Hablamos de San Juan del Lurigancho, hablamos de Santa Anita, de Ate, por ahí alguien puede decir, sí, pero eso ya existía en los años 60. Claro, existía, pero eran zona de fábricas, factorías. Por ejemplo, Ford, ¿no? Esta empresa automovilística, ¿no? La Ford, pues de hecho tenía una planta de ensamblaje en Ate Vitarte, ¿sí? Allí tenían su planta de ensamblaje, aquí en Lima. Entonces, ¿qué ocurre? Estos lugares pues existían, pero no estaban urbanizados. A partir de la década del 50, pues Lima comienza a crecer y lamentablemente pues crece sin un plan. Y al no tener un plan, pues empieza a crecer de una forma totalmente desorganizada, empieza a crecer con mucha informalidad. El centro de Lima también comienza a verse mucho más informal. Y al informalizarse, pues tú sabes que aparece ¿qué cosa? Aparece la delincuencia, aparecen los distintos barrios, o mejor dicho, barriadas, porque los barrios no tienen un sentido despectivo, ¿no? En Miraflores hay barrio, el barrio de Charán, el barrio de Diego Ferré, el barrio de Colón, el barrio de Grau, por ejemplo, y en los que pues, hay rivalidades, campeonatos, concursos, pero barriadas, barriadas es para designar pues a las zonas marginales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de marginal, profesor? ¿Por qué es despectivo? No es que uno sea despectivo, simplemente que recibe este nombre de la sociología porque obviamente pertenece al margen, está al margen de la ciudad, crecen en la periferia, crecen en las zonas aledañas. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Allí encontraremos características muy importantes, como es el caso de la asimilación de nuevas técnicas narrativas. Estas nuevas técnicas narrativas, pues justamente ayudarán a presentar una nueva forma de narrar. Técnicas narrativas, narrativa universal contemporánea, podemos pensar en quién. Pensamos en la semana 5 de repente. ¿Quién serán esas técnicas o esos escritores que vimos en la semana 5? A ver, a manera de repaso, señor. Semana 5, ¿quién veíamos por ahí? A ver, vamos, tú puedes. Semana 5. Semana 5, amigo. Kafka, muy bien. Pero hubo una generación muy importante. ¿Quién? ¿Quién fue esa generación? La generación perdida, muy bien. Escritores, mira, te ayudo, como Ernest Hemingway, John Dos Passos, John Steinbeck o Francis Scott Fitzgerald serán algunos de esos escritores de la generación perdida que van a asimilar técnicas totalmente interesantes, totalmente importantes. Por ejemplo, ojo, ¿cuáles son esas técnicas de la generación perdida? Cuéntame a manera de repaso. ¿Te acuerdas? Técnicas de la generación perdida, técnicas narrativas. Por ejemplo, vamos a ver, en la ruptura del orden cronológico. Ruptura de la fatalidad no es pesimismo, tampoco esas características de la vanguardia. A ver, tranquilos. Técnicas de la generación perdida. Número 1, ruptura del orden cronológico, es decir, famosos saltos en el tiempo. 2,
monólogo interior, el libre fluir de la conciencia. 3, multiplicidad de voces. Ya no tenemos solamente un narrador, tenemos a varios tipos de narradores. Ya cada personaje pues tendrá una propia historia. Esas son las 3 técnicas narrativas que tú debes recordar. Repito, ruptura del orden cronológico. ¿Qué más? Eh, monólogo interior, multiplicidad de voces, ahí están. Las mismas que más adelante utilizarían, pues, el boom latinoamericano, ¿sí? También lo van a utilizar ellos. Segunda característica, la predilección por lo urbano, ¿sí? Vamos a ver que se va a privilegiar justamente el ambiente de la ciudad, pero no esa ciudad como de repente nosotros lo vemos, una ciudad totalmente perdón, no solamente vamos a ver el campo, como lo vimos la semana anterior con el indigenismo, sino que ahora se va a retratar la ciudad, ya se va a retratar esa urbe que lamentablemente irá consumiendo a los seres menos favorecidos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver aquí también una visión pesimista, una visión crítica, vamos a ver que se va a presentar la informalidad, la delincuencia, retrata a una clase media que en algunos casos aparecerá como emergente, como creciendo, pero otros también aparecerán como una clase media totalmente empobrecida y que han perdido pues ese prestigio. Otros, por ejemplo, representarán a los personajes marginales. Ya dijimos por qué marginales, porque se encuentran justamente en el margen, fuera de esa oficialidad, por ejemplo. Así encontramos a distintos personajes como Enrique con Grace Martin con su novela Lima, Hora Cero, el cual presenta a Lima como un monstruo de 1.000.000 de cabezas. La novela comienza más o menos así: rodando tumbo a tumbo, hemos llegado a Esperanza. Somos 1.000.000 entre hombres, mujeres y niños. Los otros viven en espléndidas casas, tienen autos limpios y lustrosos, magníficos colegios para sus hijos, en fin, tienen todo, peruanos también, pero la vida es la vida, nos dice Congrace en Lima, Hora Cero. Tenemos también a Carlos Eduardo Zabaleta con El Cristo Villena, tenemos a Julián Ramón Ribeiro con La Palabra del Mudo, que nos presenta más bien a Lima como una mandíbula gigantesca, una mandíbula monstruosa, la cual irá devorando a los seres menos favorecidos. Tenemos también a Eleodoro Vargas Vicuña con su famoso Ñagüín, y también a Sebastián Salazar Bondi con Lima la Horrible. Ojo, no confundas a Sebastián Salazar Bondi con Augusto Salazar Bondi. No, ese es otro. Augusto es filósofo. ¿Era su hermano? Sí, son hermanos. Solo que Augusto es filósofo y Sebastián es literato. ¿Ya? Ojo, ahí está. Muy bien, sigamos entonces, sigamos avanzando. Vamos a empezar esta mañana pues narrando o presentando a Julio Ramón Ribeiro. Con Julio Ramón pues vamos a ver que este personaje en realidad... Sí, vamos a ver que este personaje en realidad pues va a presentar una gran cantidad de textos, los cuales estarán marcados por ciertas características, especialmente una. Esa característica es el fracaso, el desengaño. Sus personajes siempre están marcados por la derrota. Lo vemos así en sus distintos cuentos. Tú de repente recuerdas algunos, ¿no? Como Los gallinazos sin plumas, Alienación, Las tristes querellas en la vieja quinta, Silvio en el Rosedal, Al pie del acantilado, La botella de chicha, La insignia, o incluso pues Solo para fumadores, que es un cuento bastante largo y nos presenta, nos relata pues toda su vida, toda su peripecia, desde que empezó a fumar hasta sus últimos días. Entonces, brevemente, ¿no? Nos habla de empieza su recuerdo cuando él es un muchacho, es un joven, un estudiante de secundaria, 13 años, cuando luego de un partido de fútbol, pues le invitan un cigarro. ¿Y qué ocurre con ese cigarro? Pues le empieza a vomitar, se siente muy mal y no quiere, ¿no? Y dice que al final jura nunca más volver a fumar, siendo esto una promesa tan inútil como tantas otras que vinieron, ¿no? Así terrible, pues.
Y luego pues nos cuenta de cómo fue fumando a lo largo de su vida, cómo le fue imposible entrar al patio de letras en la universidad sin tener un cigarro pues entre los dedos, o también pues, ¿no? También cuando decimos, cuando recuerda su paso por Europa y cómo en Europa pues se ve una necesidad incluso de pedir fiado a esa señora que siempre le compraba. Y ahí por Ribeiro entra una reflexión, ¿no? Cómo en un país tan elevado, tan avanzado y tan desarrollado como Europa, pues en realidad no han desarrollado ¿cómo te digo? No han desarrollado esta teoría del fiado, pues no han podido desarrollar pues este avance de la confianza y de hecho pues no le fían nada. Y más bien Ribeiro pues empieza a recoger esos filtros, esos cigarros a medio fumar que puede encontrar en la calle, ¿no? Un filtro con algo de cigarro todavía lo considera fumable y así, hasta que finalmente pues terminan quitándole el estómago. Esto le lleva a un cáncer de pulmón y le extraen el pulmón y parte del intestino. Y si ya era flaco, pues lo deja más flaco todavía. O sea, terrible. Dentro de su novela, ojo, recordemos que todos estos cuentos pues fueron publicados en distintos libros, los cuales más adelante aparecerían bajo un solo título, La palabra del mudo. Tú dirás, pero los mudos no tienen palabra. Bueno, es un título bastante metafórico, bastante alegórico, puesto que en realidad nos presenta a las personas derrotadas, a las personas que han perdido, las personas que se encuentran, pues, personas de las que nadie habla, ¿ya? Siempre hablamos del victorioso, siempre hablamos del temblor, ¿sí? No se ha sentido nada, al menos aquí no, tranquilos, tranquilos, guardamos la calma. Pues en realidad, sí, confirman. Ahorita, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. De repente es ahí algún pequeño movimiento sísmico nomás. Ah, ya, no pasa nada, entonces, tranquilo, tranquilo, chicos, tranquilos. Entonces, ¿qué sucede? Como les decía, pues todos estos cuentos fueron publicados bajo ese título, ¿sí? La palabra del mudo. Dentro de sus novelas tenemos a Crónica de San Gabriel, ambientada en una hacienda en Trujillo, al norte del Perú. Tenemos también a los geniecillos dominicales. Estos geniecillos en realidad pues presentan a un grupo de escritores, a un grupo de aspirantes a escritores que en realidad solamente se dedican a esta actividad creativa los días domingo. ¿Por qué los domingos nada más? Porque el resto de días en realidad pues tienen que trabajar, dedicarse a otros oficios y solamente los domingos podrán dedicarse a esta actividad literaria, esta actividad creativa. Tenemos también a Cambio de Guardia. Cambio de Guardia representa el último militarismo que ha tenido el Perú. ¿Cuál será ese último militarismo? A ver, ¿cuál será? Recordamos por allí. Velasco. Y después de Velasco, ¿quién le siguió? ¿Quién continuó? Después de Velasco, ¿quién siguió? ¿Está bien? Morales Bermúdez, pues. Morales Bermúdez. Entonces, ¿qué ocurre? Pues para Ribeiro es eso, nada más, un cambio de guardia. ¿Sí? No fue un nuevo gobierno con nuevas esperanzas, ni mal, ni mejor, ni peor. Simplemente un cambio de guardia. Tú sabes, pues, ¿no? Que los militares, pues, hacen su guardia, hacen su vigilancia con su rifle ahí. Pues para Ribeiro fue más o menos lo mismo. Solo un cambio de guardia, el mismo uniforme. Todo siguió igual. Dentro de en su autobiografía, pues llamamos La tentación del fracaso. ¿Ya? Aquí hay que saber diferenciar, puesto que los escritores, por más que escriban sobre un personaje muy parecidos a ellos, así como Ribeiro, pues que en realidad pues pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo fumando, en realidad no podemos decir que es él, aunque se le parece mucho. En cambio, cuando hablamos de las autobiografías o hablamos de los libros de memorias, ahí sí decimos que es totalmente lo que él está diciendo. ¿Ya? Ahí decimos que en realidad pues es él quien está hablando en primera persona. Muy bien, vamos a repasar aquí algunas características. Vamos a ver que hace referencia pues a un neorrealismo, guarda justamente el ambiente de la ciudad, aunque algunos de sus textos se ambientan en la Amazonía, ¿ya? Pero por lo general todos están en la ciudad. Tenemos también pues aquí la tentación del fracaso, tenemos el fracaso, el desengaño que viven todos sus personajes, siempre sumidos en la derrota.
Hay una diferencia entre la oficialidad y la marginalidad, es decir, personajes que se encuentran dentro de un mismo, dentro de lo correcto, lo bueno, mientras que otros, pues en realidad juegan un rol más distintivo. Vemos un estilo claro, sencillo y directo, y es que el lenguaje que emplea Ribeiro es un lenguaje totalmente coloquial. No podemos decir, ¿no? Y vamos a sacarnos esa etiqueta de repente, que un escritor que emplea un lenguaje sencillo, pues es un escritor malo. No, no tiene nada que ver. Nadie se atrevería a decir, pues, que Ribeiro es malo. No, para nada. Sería imposible hablar de esto. ¿Sí? Muy bien. Sigamos avanzando. Eh, si vemos aquí, pues, a los gallinazos sin pluma, vamos a ver en realidad que estamos hablando, pues, de una historia muy peculiar. Por ejemplo, ¿cuál es esa historia? Nos habla de dos niños, pero antes sería bueno definir por el nombre de gallinazo. ¿Qué es un gallinazo, señor? ¿Qué es un gallinazo? ¿Qué cosa es? ¿A qué hace referencia? ¿Ah? ¿Qué es un gallinazo? Un carroñero. Un ave, pues, ¿no? Un ave de carroña. Esclavitud infantil, no. Un gallinazo es una ave carroñera, es una ave que come, pues, desperdicios, es una ave que come animales descompuestos, pero en este caso nos dice sin plumas. Ah, muy bien, vamos a ver entonces qué ocurre. Vamos a ver aquí que esta historia en realidad, pues, presenta a la historia de Don Santos. Don Santos es un anciano, tiene una pata de palo, vive en un corralón, vive con sus dos nietos, Efraín y Enrique. Sin embargo, un día, pues a Don Santos le regala un cerdo, un gran cerdo, un chanchazo, grandote, grandote. ¿Y qué pasa? Pues en realidad este Don Santos apenas tenía para comer, él comía solamente de lo que dentro de su corralón crecían algunas zanahorias, algunas hierbas, algunas verduras que crecían por ahí y con eso se alimentaban. Así que si no había para comer ellos, ¿cómo van a alimentar a ese animal? Ah, muy bien, empezó a enviar a sus nietos, pues, a que vayan a recoger basura, que vayan a recoger basura de sus casas, de las casas aledañas, esas casas señoriales, donde guardan ahí, donde ponen la basura en las mañanas para que pase el camión. Sin embargo, pues ahí iban los niños, cada uno con su balde. ¿Y qué ocurría? ¿Y qué cosa pasaba? Pues algunos días habían que ser muy rápidos, porque a veces las sirvientas los sorprendían y les echaban con escobazos, o había que ser muy rápido antes que el camión de la basura les gane. Los días que tenían suerte podían regresar a casa temprano, pero los días en que no, tenían que ir al muladar. El muladar es un descampado donde se vierten toda la basura de la ciudad. Y efectivamente, en medio de ese basural, pues se topaban con frutas malogradas, verduras en mal estado, frascos de medicina, jeringas, roedores muertos. O sea, imagínate, pues toda la basura de la ciudad en un solo lugar. Allí pues iban buscando lo que más o menos Pascual podía comer. Un día, en medio de este muladar, Enrique se encontró un perro así flaco, medio sarnoso, ¿no? A quien llamó Pedro. Se lo llevó a la casa y el abuelo se molestó. ¿Cómo se te ocurre traer un animal? Con la justa tenemos para alimentar a Pascualito y traes otro hocico que comer, que alimentar. Fuera de acá, bota ese perro. Y le dice, pues en realidad, no, abuelo, yo le voy a dar de mi comida, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de él, será mi responsabilidad. El abuelo no le interesa y sigue con su vida. Más adelante, otro día, pues Efraín lamentablemente se corta el pie, se corta la planta del pie. Tú sabes que de repente, pues te has hecho un corte en algún momento, en un accidente, y molesta, pues una herida abierta. Pero ahora imagínate cortarte la planta del pie, no poder pisar. Será totalmente fastidioso, casi imposible desplazarte. Y ahora, en ese muladar, en ese basural, peor todavía, no, donde pueden entrar todas las bacterias, los virus, entran directamente. Al día siguiente, pues Efraín aparece con su pie hinchado, estaba totalmente infectado, había generado fiebre. El abuelo Don Santos le dice, oye, holgazán, despierta, solamente piensas en dormir,
vete a trabajar, vete a traer comida para Pascualito. ¿Y qué ocurre? Su hermano Enrique le dice, no, abuelo, ayer se cortó el pie, no puede caminar, es un holgazán, no quieres, busca pretextos, nada más. Abuelo, déjalo, está con fiebre, yo voy a trabajar por los dos. Y efectivamente, pues no, Efraín agarra los dos baldes y antes de irse se despide de su hermano, le dice que le va a dejar a Pedro para que lo acompañe y se va solito, demora más de lo debido, logra llenar los dos cubos y finalmente regresa, ¿no? El abuelo recibe los dos baldes, Enrique va a ver a su hermano, le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Dónde está Pedro? Dice, Pedro casi muerde al abuelo, el abuelo se ha molestado, lo ha golpeado y lo ha arrojado al corral de Pascual. El niño va corriendo y efectivamente encuentra pues al cerdo devorando ahí, ensangrentado su hocico, una patita por allá, la cabeza al otro lado a medio masticar. ¿Qué sucede? El cerdo Pascual se había comido al perro Pedro. Tú sabes que los cerdos tienen su boca así chiquita, ¿no? Pero adentro tienen unos dientazos, tienen cuidado, ¿ah? Un cerdo hambriento es un animal terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Enrique se llena de cólera, pues se llena de odio, ¿no? Esa cólera infantil, pues no, agarra un palo y amenaza a su abuelo, por ahí forcejean un rato, pero como el abuelo tenía una pata de palo en medio del lodo y el corral resbala, pues debido al forcejeo, y cae directamente al chiquero de Pascual. Pascual se avalancha frente al abuelo para morderlo, para devorarlo. Enrique no puede creer lo que está viendo y va a buscar a su hermano. Le dice, Efraín, he golpeado al abuelo, el abuelo ha resbalado y ha caído al chiquero. Vámonos. ¿A dónde? Le dice, a cualquier lugar será mejor que este, vámonos. Ayuda a incorporarse a su hermano y se marchan, pues, ¿no? Se alejan del lugar. A lo lejos escuchaba qué cosas, se escuchaba una batalla por la vida entre Pascual y el viejo Don Santos. Profesor, ¿y los niños se fueron, se marcharon? ¿Qué pasó con ellos? No se sabe. Se han convertido en pirañitas de repente, pues no se sabe nada. Se marcharon. Muy bien, vamos a ver entonces aquí dentro de la literatura del 60, vamos a ver al máximo representante que será Vargas Llosa. Como bien sabemos, Mario Vargas Llosa perteneció al boom latinoamericano, ¿junto con quién? A ver, repaso. ¿Quiénes más conformaron ese boom latinoamericano? ¿Quiénes más están allí? Son 4, Vargas Llosa 1, faltan 3. Vallejo no tiene nada que hacer en el boom, ya había muerto ya hace tiempo. García Márquez, 1. ¿Quién más? Julio Cortázar, 2. Falta otro. ¿Quién más? Un mexicano. Carlos Fuentes, muy bien, Carlos Fuentes, ahí está. Muy bien, vamos a ver que Vargas Llosa pues pertenece a este boom latinoamericano, a este auge editorial y efectivamente Sábato es pertenece, no está en el boom, está en la etapa anterior, la etapa de consolidación. Muy bien, vamos a ver, después vemos a Bryce todavía, después lo vemos. Después vamos a ver poco a poco. Vamos a ver que Vargas Llosa, pues en realidad es el único Nobel que ha ganado, bueno, el único Nobel peruano, no el único peruano que ha recibido ese galardón. Dentro de su obra siempre vamos a encontrar una preocupación política, una preocupación social. De hecho, esto lo va a llevar, pues, debido a que en su obra vamos a encontrar una gran influencia, ¿ya? Una gran influencia de Jean-Paul Sartre. De hecho, desde sus inicios, él siguió la filosofía de Jean-Paul Sartre, ¿no? Este famoso existencialismo que ya has estudiado, que ya conoces. Por eso es que desde joven, pues lo apodaban el Sartrecillo valiente, ¿ya? El Sartrecillo valiente. Ahora, vamos a ver que emplea magistralmente las técnicas narrativas. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado a La ciudad de los perros, sabemos de qué va. Entonces, podemos encontrar allí, nada más para mostrar un ejemplo. La ciudad de los perros comienza cuando están cuando están haciendo este sorteo por quién irá a robar, ¿no? Están en los juegos de los dados. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa?
¿no? Ahí vemos que empieza la novela, ya casi cuando estaban por acabar el quinto año. Sin embargo, constantemente regresan a sus primeros días, a los días del bautizo. Cada uno pues va recordando cuando estaba pues en sus casas, ¿no? El poeta recuerda cuando estaba en Miraflores, el jaguar cuando pertenecía a esa banda de ladrones allá en Barrios Altos, o Ricardo Arana, el esclavo, ¿no? Cuando estaba en Chiclayo y cómo fue llegando a Lima. Entonces, eso, por ejemplo, es ruptura del orden cronológico. Y cada uno tiene su propia historia. Ahí encuentras multiplicidad de voces, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Arana, el esclavo, recuerda, pues, ¿no? Cuando regresaba desde Chiclayo y describía la costa peruana como un gran desierto delgado junto al mar, de un lado el desierto, del otro lado el mar, y recordaba esa mañana en la que él se hacía el dormido y cómo su madre le despertaba: Ricardo, Ricardito, le decía, hoy vamos a llegar a Lima, hoy vas a conocer a tu papá, le decía. 10 años, ¿no? 10 años después recién lo iba a conocer, le habían dicho que estaba muerto, pues, ¿no? Terrible. Dentro de los textos de renombre, dentro de sus novelas, porque Vargas Llosa pues se dedica básicamente a la novela, vamos a encontrar a La ciudad y los perros, La casa verde, que vamos a narrar en breve, Los cachorros, Conversación en la catedral. La catedral era un bar que se encontraba en la segunda cuadra de la avenida Alfonso Ugarte. Si tú vas con el Metropolitano, ¿no? Desde la Plaza 2 de Mayo hacia la Plaza Bolognesi, en esa dirección, pues estaría del lado izquierdo, ¿no? Tú pasas el Metropolitano, para arriba se ve todavía el arco de ese antiguo bar, la Catedral. No, bueno, en realidad hoy no existe, ¿no? En realidad simplemente, pues durante algún tiempo funcionó como una playa de estacionamiento y hoy es solamente un corralón ahí encerrado, nada más. Tenemos a Pantaleón, según la crítica, es la mejor novela, ya la mejor novela que existe, Conversión en la Catedral. Tenemos también a Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, El sueño del Celta del 2010, año en el que gana el Nobel. Muchos creen que por El sueño del Celta Vargas Llosa recibe el Nobel. Eso es totalmente falso, ya totalmente falso. ¿Por qué? Porque como les dije en alguna ocasión, el Nobel no se gana por un libro, sino se gana por toda una vida entregada al campo, a diferencia de otras campos, ¿no? Como la medicina, ¿no? Un hallazgo importante o una teoría económica, ¿no? En el caso de la literatura, no. Es toda una trayectoria. Muy bien, Miguel. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué pasó con El sueño del Celta? El sueño del Celta se iba a publicar ese año, sí, definitivamente. Pero como Vargas Llosa no salió ganador en octubre de ese mismo año, ¿qué hicieron? Adelantaron la fecha de publicación. ¿Para qué? Para que sea más sonado, pues, ¿sí o no? Imagínate, un escritor gana el Nobel y ese mismo año, pues, publican su libro, éxito de venta, ¿sí o no? Ahí te das cuenta del mercado editorial, pues, claro, se vende, pues, como pan caliente. Se agotaron los ejemplares. El mismo año, segunda edición, el mismo año. ¿Ah? Por lo general, para que haya una segunda edición pasan años. ¿No? El mismo año, el mismo 2010 ya había segunda, tercera edición. Se agotaban pues de las librerías. Tenemos también El héroe discreto, Tiempos recios. Vamos a ver en realidad que tiene también algunos cuentos como Los jefes, memorias. Cuando nosotros hablamos de las memorias, estamos hablando de libros que ya escapan a la ficción y más bien representan a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, El pez en el agua, tienen también Contra viento y marea, publicado en 2 tomos, Los ensayos. Algunos califican a Vargas Llosa como mejor ensayista que novelista, ¿ya? Algunos la califican de esa manera. Dentro de sus ensayos más conocidos tenemos a García Márquez, Historia de un deicidio, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, La civilización del espectáculo. En el teatro tenemos pues a La señorita de Tacna, La chunga, Al pie del Támesis, ¿no? Que serán algunos de sus textos. Muy bien, el teatro. Voy a responder unas preguntas. No he querido responder para no ir rompiendo con el tema, ¿ya? Voy a responder recién. ¿Ya? No, cuando les digo, no es que yo no quiera responder, simplemente son algunos que se van a ir mencionando, ¿ya? A ver, ya, esto acá, bueno, lo de sábado sí respondí, Bryce y a Isabel, lo voy a responder después. Vallejo fue nominado al Nobel varias veces, ¿ya? Fue nominado varias veces, pero en aquellos años, pues el Nobel, si bien es cierto que aceptaba, pues se aceptaba a nominados latinoamericanos, pero nunca les entregaba el Nobel, ¿no? Eso pasó por primera vez con Gabriela Mistral en el año 45. O sea,
falta bastante todavía, Vallejo murió mucho antes. No, bueno, algunos califican pues algunos lo califican pues de que en realidad pues era muy cerrado y demás. Bueno, ahí está. Pam, pam, pam. Neruda no, pues no lo mencionamos. Además aparece en la narrativa, perdón, en la poesía contemporánea, poesía de los años 20, 30, 40. Vive hasta el 70, sí, pero ya no es su época ya, ¿no? Ya no. Ujú. Nunca se sabe, no, nunca se menciona. Se dicen, pues no, algunos algunos dicen, sí, es posible, no puede ser tal, tal o tal, pero en realidad los nombres oficiales de los que posiblemente ganen, no, eso nunca se devela. No es algo que la Academia Sueca pues guarda muy celosamente. Por ejemplo, te doy en cuenta un caso. En el 2017, sí, en el 2017 se rumoreaba, a veces se escapa la información, pues se rumoreaba que el candidato al Nobel, sí, fijo, era, un japonés, ¿ya? O sea, el Nobel se va para Japón, dijeron en el 2007, y fue cierto. Y todos pensaban que iba a ser, y se me fue el nombre, se me fue el nombre. Ah, Murakami. Pensaban que iban a ser Murakami, ¿no? Que es así como un Vargas Llosa, pues un escritor ya de varias décadas, de un gran talento y una gran trayectoria. Y todos decían, uy, Murakami, se va para Japón, Murakami es fijo, ah, él lo gana, él es. Pero ¿qué sucede? Al final dieron como ganador a Kazuo Ishiguro, a un escritor mucho más joven. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, o sea, no se sabe en realidad quiénes son ni... Pues, candidato al Nobel. Ah, Murakami es fijo, pero no, premiaron a otro, ¿no? Son cosas que pasan, solamente se informa en el último momento, ¿ya? Borges tenía una explicación muy peculiar para esto. Borges decía, ojo, un sentido bien irónico, Borges decía, estos chicos del Nobel, o sea, para los integrantes de la Academia Sueca, estos chicos del Nobel son bien interesantes. Cada año nos presentan a un nuevo escritor, ¿no? O sea que después de hacer a un escritor pues, conocido, siempre pues aparecía alguien que en realidad nadie lo conocía y más bien a partir del premio, recién su obra se hacía famosa, ¿no? Muy irónico por ahí Borges. Entonces, profe, ¿cómo se sabe que Vallejo estaba? Porque siempre hay esos rumores. Se sabe que hay esos rumores o el año pasado pues estuvo voceado, entonces pudo haber llegado. Entonces, así sacan a los nominados. A ver, ¿se creó último un premio Nobel? No, la primera vez que se entregó el premio Nobel fue en 1901. ¿El de literatura? No, desde 1901, desde siempre. Claro, desde 1901 siempre se ha habido premio Nobel, salvo con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, no ha habido premiación, o incluso en el 2018, el premio Nobel de literatura pues estuvo ausente, estuvo vacío, puesto que eh, por una solidarización, pues, ¿no? Con tantas denuncias de abuso sexual que hubieron, pues simplemente premio desierto, ¿no? Claro, Alfred Nobel. Alfred Nobel fue el que murió, por eso premio Nobel. No hay premio Nobel póstumo, no, no existe. No, alguien que ha muerto ya es imposible que pueda pedirlo. Por ahí hace 2 años, 2018, sí, hace 2 o 3 años más o menos, los españoles estuvieron reuniendo firmas para que se le entregue el premio Nobel póstumo a García Lorca, ¿sí? Estuvo por ahí, hubo esto, pero en realidad no fue imposible, pues no, la Academia Sueca no premia, no hace condecoraciones póstumas. No, no sabría decirte ese dato, Miguel, ¿no? Fue el último que lo crearon, no sabría decirte. En realidad me parece que no, porque también los premios Nobel de la Paz, también, antiquísimos también. Ah, eso yo lo respondí, se da gana por toda una trayectoria, no por un libro. Ujú. Sí, lo vimos ya. Se gana por toda una trayectoria, no por un libro. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar, nos quedan algunos minutos, vamos a narrar muy rápido. Vamos a ver aquí la Casa Verde. En la Casa Verde, pues vamos a ver que nos habla acerca de tres historias en las que van a interrelacionarse entre sí, no son historias desiertas. Por ejemplo, vamos a ver que la primera historia se ambienta en Piura, ¿no? Y tiene como motivo, pues, tiene como personaje central a don Anselmo, un viejo arpista que
llegó a Piura, llegó a la zona de la mangachería, pero así solo, sin nada, nadie sabía de dónde venía, quién era, se hizo pues amigo de todos, buena gente, buen bebedor, consumidor, paraba ahí en las mangacherías, hasta que finalmente pues un día empezó a comprar un terreno, empezó a comprar material, y de la nada pues se levantó un negocio, todos le decían, Anselmo, ¿qué haces ahí? No, ya verán. ¿Qué vas a hacer? Un negocio seguro. Ah, ya verán, espera, paciencia, paciencia. Al final pues empezaba a traer todo, empezó a traer colchones, camas, ¿qué hace de pata? ¿Qué hizo? Un prostíbulo. Terrible, don Anselmo. Hizo un prostíbulo al otro lado del río, y pues efectivamente pues esto llenó de cólera a todas las señoras, a todas las beatas que iban a misa sacando su velo ahí, pues no, terrible, ese es el infierno, don Anselmo es el diablo, decían, terrible, mientras que los hombres de la zona estaban felices, más bien, estaban felices ahí, terrible, palomillas, palomillas, ahí estaban felices, ya veían un hombre cerca del río, veían que iba a cruzar al puente, ah, ya saben a dónde se va, se iban camuflados, se iban camuflados para que no lo reconozcan, pero ya sabían por dónde se estaban yendo. Tanto llevó la cólera de estas señoras que en realidad pues incitaron al sacerdote para que incendiara el lugar. Quemaron la Casa Verde, querido amigo, quemaron todo y trajeron abajo pues el negocio de don Anselmo. Se vino todo abajo. ¿Qué más? La otra historia se desarrolla en la Amazonía, exactamente en el pueblo de Santa María de la Nieva, donde aparece Lituma. Lituma es uno de los personajes más conocidos de Vargas Llosa, aparece en muchos de sus textos, es más, tiene incluso una novela titulada Lituma en los Andes. Este Lituma aquí aparece como un sargento, en realidad pues va a casarse con una muchacha llamada Bonifacia, una muchacha que fue criada por las monjas, ¿no? Pertenecía pues a una de estas comunidades indígenas, pero criada por las monjas y finalmente se casó con Lituma, con un sargento. Pero Lituma constantemente pues recuerda sus días en Piura, cuando estaba ahí en la mangachería junto con sus amigos, esos inconquistables, ¿no? Es decir, con José, Josefino, el Mono y obviamente Lituma. Y pues como tanto recuerda, pues efectivamente decidieron regresaron, ¿no? Se fueron a Piura. Allí en Piura, pues nuevamente se encuentran con sus amigos. Lituma, a pesar de estar casado, igualito, seguía yendo a la Casa Verde. Y un día, pues en la Casa Verde se empieza, empieza un altercado con un sargento de la Guardia Civil. Y efectivamente, en medio de este sargento, pues definitivamente se buscan, pues ahí la pelea, se ofenden y terminan jugando a la ruleta rusa, ¿no? Con la ruleta rusa y ¡plá! ¿No? Muere el sargento. Muere el sargento. ¿Y qué pasa con Lituma? Se lo llevan a la cárcel, lo mandan a Lima, regresa después de muchos años. Y cuando regresa, pues su esposa Bonifacia se entera que Bonifacia, pues ahora es una prostituta y que trabaja en la Casa Verde, ¿no? Y ya nadie la conoce como Bonifacia, sino que ahora todos le llaman la selvática. Lituma, pues entra en un proceso, pues entra en un momento de decepción, se deprime, pero luego se resigna y termina viviendo de las ganancias de su esposa, ¿no? Ya, pues, ¿a qué le queda? Dice. La tercera historia es la de Fuchía. Fuchía es un brasileño de origen japonés que llega a Perú escapando, se ha hecho muchas fechorías y al final se dedica pues a extraer caucho, ¿no? Extrae caucho de forma ilegal, entra al servicio de un hombre, un gran empresario, y finalmente Fuchía pues termina robándole también a este empresario, termina robándole a él pues todo su caucho, lo vende a diferentes precios, le roba todo el dinero y también pues de paso se lleva a la esposa de este jefe, se lleva a Lalita, ¿no? Se la lleva pero a Lalita le da mal vida, pues la pega, la maltrata, la humilla. Al final Lalita, tú sabes, lo que se hace se paga, ¿sí o no? Lalita se fue con el práctico Nieves, se fue con otro sujeto que trabajaba con ellos, ¿no? Esa Lalita terrible también. Bueno, había pasado varias penas, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿No? Había pasado por momentos muy malos. Y se termina yendo. Fuchía, todo lo que va narrando Fuchía son recuerdos. Son recuerdos. Él está en realidad en una lancha, está en un bote, navegando por el río. Lo están llevando. ¿Por qué? Porque se ha enfermado de lepra y lo están llevando al leprosario de San Pablo.
Tú te dirás, pero profesor, ¿y cómo fue eso que se relacionaron? Ah, muy bien, es que el Ituma pues se relaciona con Fuchilla, con Lalita, con el Práctico Nieves, porque estuvieron allí en el pueblo de Santa María de Nieva. Profesor, ¿y la Casa Verde? Ah, es que cuando no la habían quemado, claro, pero más años más tarde, la Chunga, la hija de don Anselmo, reabre el prostíbulo y ahí ya entra a trabajar Bonifacia, pues, o la Selvática, como ahora la conocen, ¿no? Y al final, pues, don Anselmo, ya muy viejo, ¿no? Te había dedicado simplemente a ser músico, con otros más eran músicos en la Casa Verde, muere, y el sacerdote que había sido su gran enemigo, ahora él va a oficiar la misa de difunto, la misa de cuerpo presente. Fin, ahí termina, querido amigo. Muy bien, vamos con la generación del 70, rápidamente, 7 minutos, simplemente para detallarles. No, Hitler no ganó un Nobel, fue nominado, ¿no? Su nombre estuvo voceado para el Premio Nobel a la Paz. ¿Por qué? Porque justamente él había levantado pues esa Alemania de la Primera Guerra Mundial, una Alemania totalmente destrozada, y de hecho pues eh, reconstruyó Alemania y les dio ese orgullo. El problema es que el orgullo en exceso lleva pues a un desorden mental, ¿no? Y ese desorden pues fue el exceso de creer, ¿no? Que la raza aria era superior que las demás. Ya, Stalin no, Stalin sí pues está muy lejano ya, no tiene nada que ver acá. Pero Hitler sí estuvo voceado. Muy bien. Siguiente, vamos a ver a Bryce. Bryce pertenece pues a una familia aristócrata. Eso no quiere decir que va a representar pues todo lo positivo o va a vivir en una burbuja. No, todo lo contrario. Bryce más bien va a representar las las falsas apariencias de esta familia aristócrata. Él pertenece a la generación del 70. Esta generación del 70 es conocida como la etapa del post-boom. Aprovecho a responder algunas preguntas adelante, ¿no? No quise tocarlas porque ya iba a ser ahora. Este post-boom está representado pues a nivel latinoamericano por distintos personajes, escritoras sobre todo. Por ejemplo, tenemos a Isabel Allende en Chile, a Clarice Lispector en Brasil, a Laura Esquivel en México, ¿no? Alfredo Bryce en Perú, en todo caso, pues no. Es el grupo del post-boom, el boom latinoamericano. Aparecen algunos escritores de novela, perdón, aparecen algunas novelas, en el caso de Bryce, como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, No me esperen en abril, Dándole pena a la tristeza. Sus libros de cuentos como Huerto Cerrado, La felicidad, jaja, y sus libros de memorias, ya no hay ficción, todo es real, Permiso para vivir en el año 93, Permiso para sentir en el 2005, y por último, Permiso para retirarme en el 2019, y de verdad pues se retiró. Ya se retiró, decidió no escribir más, al menos profesionalmente ya no, se retiró. Así es de irónico. De hecho, la ironía es una de sus características. La ironía, el humor, siempre se encontrará dentro de las obras de Bryce. Como te dije, nació en una familia aristócrata, pero representa en realidad las falsas apariencias. Siempre hace referencia a la cultura de las masas como el cine, la música, y va a insertar muchos vocablos del inglés, algunas palabras, algunas frases, expresiones, los cuales le darán ese tono realista y también superficial de la clase aristócrata. Muy bien, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ir por acá, vamos a narrar rápidamente, pues, Un mundo para Julius, no sin antes mencionarte que la película dirigida por Rosana Díaz ya se encuentra, ya está circulando el tráiler, ¿no? Ya está lista, ya en cualquier momento vas a poder leer. De hecho, estas son tomas de la película, ¿no? Tienes ahí a Julius, tienes a su mamá Susan, a Vilma, la nana de Julius, interpretada por Mayeya Yogya, ¿no? De repente conoces a la actriz muy famosa, actriz peruana. Es una coproducción eh, peruana-española, ¿ya? Muy bien. Vamos a narrar rápidamente. Número uno, nos habla de Julius. Julius vive en una mansión en la avenida Salaberry, cerca del antiguo hipódromo de San Felipe, es decir, el campo de Marte. Julius, pues, se ha criado en una magnífica mansión con jardines, cocheras, una calesa, es decir, un carruaje de su bisabuelo que fue presidente. De hecho, el abuelo de Bryce también fue presidente. José Rufino Echenique fue bisabuelo de Alfredo Bryce, ¿no? Alfredo Bryce Echenique, ahí está. Pero también nos presenta pues a la servidumbre, que también vivía en la casa.
Y como lo dice Bryce, la servidumbre era como ese lunar de carne en el rostro más bello, ¿no? Imagínate ese rostro sumamente bello, sumamente hermoso, y un lunar de carne, ¿no? O sea, ya muy un poco extraño, Bryce, también ya para representar esto, ¿no? Terrible. Julius vive con su mamá, Susan, su papá está enfermo, su papá tiene cáncer terminal, una enfermedad terrible para la época, enfermedad mortal. Vive con sus hermanos Bobby, Santiago y Cynthia. Cynthia es la más cercana. Cynthia es la que era mayor a Julius. Luego Julius eres el último. Y quien la va a criar, pues, y quien la va a parar con él, pues es su niñera, Vilma, quien siempre le relataba historias de su natal Puquio, ¿no? Ese Puquio que nos describió José María Arguedas. Vamos a ver que al poco tiempo, pues Julius, perdón, el papá de Julius muere, ya muere, y poco tiempo después muere Cynthia, su hermana con la que más paraba, se la llevan a Estados Unidos, tiene tuberculosis, pero ya nada se puede hacer y muere Cynthia. En ese trayecto, pues la mamá Susan se enamora de Juan Lucas, un hombre de más o menos de su edad, se enamoran, se casan en Londres. De repente, pues sucede un hecho muy terrible en casa, ¿no? Todos los hijos se sienten más identificados con su padrastro, más joven, más comprensivo, y de repente un día, una noche, Santiago, pues el hermano mayor se escabulle dentro de la casa, dentro del cuarto de Vilma, de la niñera de Julio, se intenta ultrajarla, ¿no? Diversos gritos, socorro, ayuda, auxilio. ¿Y qué cosa pasa? ¿Qué cosa ocurre? Pues, ¿quién crees que sea el culpable? O la culpable en este caso, Vilma. O sea, Vilma es una víctima por donde quieras verlo, pero mira cómo Bryce representa pues a la sociedad aristócrata, ¿no? Mira cómo era de injusta. Culpan a Vilma más bien de despertar ese deseo sexual, pues, ¿no? En Santiago y la despiden a la pobre muchacha, siendo inocente. ¿Y qué pasa con Santiago? A Santiago también, en el fondo lo castigan, porque saben que en realidad es lo que ha hecho o lo que ha querido hacer, y lo castigan. ¿Y cuál es el castigo de Santiago? ¿De qué manera lo castigan? Lo mandan a estudiar a Estados Unidos, todo pagado. ¿Qué tal castigo? Pues a mí, ¿cómo eso va a ser un castigo? Eso parece premio más bien. Lo mandan a estudiar ingeniería a Estados Unidos. Terrible. No, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, amigo. No, a ti no te van a mandar en Estados Unidos. No hagas eso. No hagas eso. No, a otro lado te van a mandar. Cuidado. Ya, bueno, finalmente se va. Juan Lucas convence a su esposa de que vendan la casa, de que ya son pocos, que vendan la casa y compren una más pequeña y más moderna, y que los sirvientes más bien vengan de cuando en cuando, que ya no se queden, ya no hay espacio. Y efectivamente eso hacen. Venden la casa, los sirvientes se van. Julius de repente en esas visitas de los sirvientes, por ejemplo, el jardinero venía una vez por semana, y en una de esas veces que viene, una de esas veces que viene, pues trae noticias de Vilma. ¿Qué sucede con Vilma? Vilma ya no pudo encontrar pues un trabajo, está totalmente desprestigiada. ¿Y qué sucede? Se dedica a la prostitución. Julius no sabe qué significa eso, pero al comprenderlo, termina su inocencia, ¿no? Ya Julius deja su infancia, ya conoce pues esas puertas de la pubertad, ya conoce esa malicia, ¿no? Ya tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Ya, señor, cuidado, ¿ah? Por eso Bryce termina de esa manera. Un llanto largo y silencioso, llenecitos de preguntas, eso sí, ¿no? Claro, pues no, ya Julius terminó su infancia, ya su mente está en otra, ¿no? Ya sabe lo que es la prostitución, ya sabe que es otra cosa, ya. Fin, muy bien. ¿Te acuerdas ahí de qué te reirás, amigo? De que el que se ríe solo, el que se ríe solo ya sabe, ¿no? Que de su maldad se acuerda, dicen. Muy bien. Muy bien, chicos, así estamos terminando pues este último tema. Vamos a copiar por aquí el enlace. Vamos a copiar el enlace de este. A ver.
Chicos, muy bien, sí, aquí está. Ahí está el quizzes, muchas gracias. Muchas gracias por quedarse. Lo comparten con sus compañeros, por favor. Ahí está. Gracias, chicos. Gracias, gracias por esperarme, más bien. No sé qué pasó. ¿Ya? Muy bien. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Compártanlo. Ahí está, hoy estoy enviando nuevamente. Muchas gracias. Ya habíamos terminado con la narración, así que no hay problema. Solamente faltaba enviar el quizzes. Ya, chicos, muchas gracias también. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Que los vaya bien.